puede salir a superficie es una incógnita que tenemos muchísimos, y es por eso que estamos con Javier Martín, que es ingeniero de la Universidad Nacional de Córdoba, que ha venido muchas veces a tratar de darnos algunas respuestas, y sobre todo esta, ¿no?, que es tan difícil, principalmente para los familiares del Ara San Juan. ¿Se podrá reflotar? ¿Qué tal? Buen día. Sí, tecnológicamente seguramente que se puede. Todo problema tecnológico tiene una solución. Aquí lo que hay que ver es el costo que puede tener una operación de este tipo y además el tiempo que puede demandar. En este momento yo creo que no hay una tecnología disponible que pueda hacer esa operación, pero sí se puede generar un proyecto para reflotar el casco hundido de este buque. Ahora, eso tiene un costo realmente muy alto. Javier, ¿no hay antecedentes de estas características, sí? No, a esta profundidad no. Es más, ustedes habrán visto la famosa película Titanic, donde el barco está hundido a una profundidad bastante mayor que los 900 metros que está hundido el Ara San Juan. Y bueno, se han enviado rovers, se ha filmado la zona, se ha hecho una reconstrucción muy precisa, tridimensional, de toda la zona de escombros donde está el naufragio del Titanic, pero es muy costoso hacer una operación. Sí, decían que además hasta se pone en riesgo también la vida de quienes tengan que realizar este tipo de operaciones. Decíamos que se han conocido las primeras imágenes que ha dado esta empresa Ocean Infinity para que los familiares, justamente lo que estamos viendo, los familiares puedan tener acceso y saber que ese es el lugar donde quedó finalmente el submarino. Pero son 67.000 las imágenes que se tienen que investigar y conocer para saber realmente qué fue lo que pasó, ¿verdad? Claro, es muy probable que con esas imágenes se pueda hacer una reconstrucción tridimensional de toda la zona de escombros del naufragio. Entonces esto va a permitir observar todo lo que se puede observar desde afuera. Según lo que ha trascendido en la prensa, el casco del buque está en una sola pieza, lo que se llama el casco resistente, que es la parte que resiste a la presión. Ese casco está en una sola pieza con algunos daños menores. Entonces es muy probable que se pueda hacer una reconstrucción y que se pueda observar en esa reconstrucción cuál es el estado del naufragio y cómo está ese casco, que daría algunos indicios de lo que puede haber pasado. Y en el caso de que se logre reflotar este submarino, ¿cuáles serían las primeras dificultades que se puede encontrar el equipo que estaría trabajando en ello? La gran dificultad es la profundidad. Ustedes piensen que cada 10 metros que descendemos en el agua, la presión atmosférica aumenta 1 atmósfera. Justamente es lo que podemos llegar a señalar. Ustedes tienen una infografía muy interesante donde se ven todas las distintas presiones a distintas profundidades. A 900 metros la profundidad es alrededor de 90 atmósferas. Fíjate que el mismo Rob, que es el que baja a hacer las tomas, se encuentra con dificultades. El mar, el agua es muy poco transparente. Podemos ir señalando, ¿no? Sí, para que los televidentes puedan conocer de qué se trata esto. Claro, a 10 metros de profundidad ya hay una atmósfera de presión por sobre la presión atmosférica. A 100 metros hay una presión de 10 atmósferas. Hay una experiencia de un submarino que es el Kursk, que se reflotó, que estaba aproximadamente a esa profundidad, y ahí fue relativamente compleja la operación, pero se pudo hacer una operación en la que se pudo rescatar parte del casco. O sea que ya a esa profundidad generó algunas complicaciones. Claro, y vos pensás que el submarino tenía 150 metros de profundidad y estaba a 100 metros, o sea que si vos lo ponías de punta, una parte del submarino sobresalía del agua. Acá estamos hablando de 900 metros, 90 atmósferas de presión. El casco de este buque, la parte resistente del casco, estaba diseñada para soportar 600 metros de profundidad, o sea, alrededor de 60 atmósferas. Aparentemente, por los indicios que se tiene, el buque por algún motivo debe haber perdido su capacidad de maniobra. Probablemente la tripulación en algún momento, por algún desperfecto, no pudo operar el submarino, y eso ha hecho que el submarino vaya
perdiendo capacidad de maniobra, queda a la deriva, eso hizo que se hunda, y una vez que superó los 600 metros, aparentemente bastante cerca del fondo, implosionó. O sea, el casco de Lara implosionó. ¿Qué significa eso? Acá tenías una botella vacía, no está porque sí encima de la mesa, sino para dar una explicación más gráfica de lo que muchos no podemos entender, ¿no? Bueno, la implosión se produce cuando la presión externa es muy superior a la presión interna, y eso hace que el elemento estructural del casco no lo soporte. Yo ahora voy a hacer presión con mis manos y voy a deformar la botella, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, la botella queda deformada, ha perdido su forma. Esto sería una implosión. En el caso de un submarino, el casco resistente soporta la presión, en este caso particular, hasta 600 metros de profundidad. Superado ese nivel, la presión externa es tan grande que lo aplasta literalmente, y el submarino queda prácticamente como un resto. Así está el casco de Lara San Juan. Es muy probable, yo no he visto fotos, es muy poquito lo que se ha podido ver, pero por lo que ha trascendido y por lo que dice la Armada, el casco está deformado por una deformación compatible con una implosión, y está íntegro, o sea, no se ha partido el casco, sino que tiene pequeñas averías propias de la implosión que ha sufrido, y además del impacto contra el fondo del mar. Javier, hace un año atrás se habló de un estallido que se sintió en la zona cercana donde fue hallado. ¿Esto que usted está mostrando ahora gráficamente puede desencadenar un estallido? Ese estallido, este ruido, es la famosa anomalía hidroacústica que hace un año atrás ustedes me invitaron aquí. Así es, para poder... estábamos pensando eso. Hace un año atrás Javier nos estaba contando cómo había sido esa implosión, y de pronto hoy estamos hablando de que un año y un día después se encuentra a Lara San Juan. Claro, en aquel momento no nos atrevíamos a asegurar que los dos hechos estaban correlacionados. Había habido un sonido raro, anómalo, en un lugar próximo a donde se había perdido el contacto. Hoy yo me atrevo a decir que es altamente probable que esa anomalía corresponda al colapso del submarino, porque está muy próximo el lugar donde se señalaba que había ocurrido esa anomalía al lugar donde finalmente se lo encontró el submarino. Estamos hablando de un submarino que había sido reparado, ¿no? Sí, bueno, esa era una de las dudas que había, de si el casco había sido correctamente reparado. Con los primeros indicios que hay, aparentemente el casco sí fue bien reparado, porque aparentemente el colapso del casco se da muy cerca del fondo, porque los restos del naufragio están en un radio muy pequeño. Si el submarino hubiera colapsado más cerca de la superficie, se hubieran ido dispersando más los restos, y probablemente estaría en varias partes el casco resistente. Javier, ¿es muy prematuro hablar de qué podría haber sido lo que falló? Sí, hay algunos indicios. O sea, este submarino en la última comunicación había dado un parte en el cual habían tenido un desperfecto con las baterías por entrada de agua. Entonces eso ya es una sospecha de que puede haber sido una causa, pero no tenemos la certeza. Inclusive más, ese sería uno de los motivos por los cuales sería interesante poder poner a flote los restos del naufragio para poder observar esa válvula. Esa válvula puede haber operado mal, puede haber no funcionado, o puede haber sido operada mal por el personal. Entonces, una forma de develar ese misterio es observar en qué condiciones está la válvula. Es muy probable que con la reconstrucción que se haga ahora del naufragio no se pueda observar eso, porque esa válvula es interna, está dentro del casco del buque. Más allá de estas 67.000 fotografías, o sea, claro, eso no lo va a tomar. Estas 67.000 fotografías lo que han hecho es un detalle de todo lo que es la zona de escombros en el fondo del mar. Van a hacer una reconstrucción de cómo está actualmente el fondo del mar en la zona del naufragio. Y lo que se va a ver muy bien ahí es la parte externa del casco. No sé si existirá la posibilidad de poder ingresar con algún medio robótico, un ROV, dentro de lo que es el submarino. Claro, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, descartaba de plano que hubiera conversaciones o negociaciones con Ocean Infinity, la empresa que estuvo a cargo de la búsqueda y que encontró al submarino. Vos recién hablabas de tal vez se podría reflotar, pero es muy difícil,
y que tal vez se necesite de un proyecto a largo plazo. ¿Ese largo plazo cuánto sería? ¿Años? Y años, sí. 2, 3 años. Y como te digo, con riesgos inclusive de pérdida de más vidas. Vos has visto en el momento en que el submarino se pierde, la tormenta que había hacía muy difícil poder hacer la búsqueda SAR, que ese es un recordamos protocolo, esos días de clima adverso. Claro, sí, y era un protocolo de salvamento. Ahí todavía existía la posibilidad de encontrar el submarino con personas vivas. Por eso se buscaba en zonas que no estaban muy profundas, hasta los 600 metros, que era la profundidad operativa del submarino. Hoy yo te diría que es muy difícil pensar en un operativo que pueda poner los restos del naufragio nuevamente en la superficie. Javier, en este tiempo que ha pasado, un año y un par de días nada más, ¿puede ser un factor también determinante para el deterioro de las partes del submarino que después permitan a lo mejor no encontrar algún dato certero sobre qué fue lo que sucedió? Sí, sin duda que en la medida que el tiempo va transcurriendo vos vas perdiendo elementos de prueba, pero de todos modos, fíjate vos que a esa profundidad el mar es muy calmo, entonces yo diría que si se pudiera acceder por algún medio adentro del submarino y observar, se podrían encontrar algunos detalles, sin duda que debe haber. De todos modos, la implosión ha generado una destrucción de la estructura del submarino, con todo lo que hay adentro, seguramente. Para cerrar, como ingeniero, como hecho inédito que nos toca vivir, ¿qué sentiste? ¿Qué sentís que va a pasar de ahora en más? Mira, yo lo que veo es, acá vemos la utilidad de la tecnología. Ustedes vieron las primeras imágenes que se obtienen con los submarinos que detectaban el fondo marino. Sí, sí. Lo que se veían eran unas manchitas blancas en una foto marrón que prácticamente a un ojo no entrenado eran manchitas. Bueno, a partir de eso, de estas imágenes que tenemos aquí atrás nuestro, fíjense, ahí está marcado esos 60 metros, eso sería el casco del submarino. A partir de eso se decide enviar un robot, un ROV, que es un submarino un poco más complejo, que tiene cámaras y luces, que es el que saca las imágenes. Entonces, aquí vemos lo importante que es desarrollar la ciencia y la tecnología, porque sirve para estas cosas. Sí, justamente la mamá de uno de los tripulantes que escuchábamos recién en Yolanda decía, tenemos que pensar en que más tecnología puede llegar a darnos con nuestros hijos, ¿no? Qué difícil, es un momento difícil sí, para ellos. Sí, realmente uno se compadece de la situación, pero es una situación muy difícil. Javier Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos con más Tele 8 Noticias.